informalidad e impunidad. Informalidad del país, 70%, 75%. Y la impunidad, los delincuentes son capturados y salen inmediatamente liberados. Entonces, estos dos factores son una atracción para la delincuencia. Y para hablar de esto, precisamente estamos conectados con Julio Pérez Albán, él es presidente de la Asociación de Exportadores. ¿Qué van a hacer los empresarios, los emprendedores, la gente que está moviendo este país, Julio, frente a esta situación? Buenos días, Nicolás. Gracias por la entrevista. Justo estoy trasladándome a un evento que tengo. Ahí estoy en la movilidad. Mira, nosotros pensamos desde la Asociación de Exportadores que el tema es álgido, crítico, y tenemos un montón de adjetivos, ¿no? Como todo el Perú. Y como tú bien has dicho, esto no afecta solo a las personas más humildes, afecta desde los grandes negocios, la minería ilegal, la minería criminal, hasta el emolientero, hasta el vendedor ambulante. Y nosotros teníamos una tesis, ¿no?, al respecto. Acá tú hablaste de informalidad en un momento, ¿no? Y acá hay dos problemas bien críticos: la informalidad y la impunidad. Informalidad e impunidad. Informalidad del país, 70%, 75%. Y la impunidad, los delincuentes son capturados y salen inmediatamente liberados. Entonces, estos dos factores son una atracción para la delincuencia. Nosotros somos un país que quiere atraer inversiones, pero mediante estos dos factores estamos atrayendo inversiones delincuenciales. Eso es lo que está pasando. Y el gobierno tiene que enfocar esto, no como se habla mucho de que debe aplicar una política igual que se aplicó en la época del terrorismo. Esto es otra cosa. Para los delincuentes esto es un negocio. Y el negocio pide un retorno sobre la inversión. Y el negocio va donde las condiciones son favorables. Y para los delincuentes, las condiciones que actualmente vive el Perú son súper favorables. Informalidad, impunidad. Muchos negocios que son extorsionados son informales. Entonces, las mismas personas, algunos casos son denunciados, pero la mayoría no, porque no sabemos. O sea, nosotros decimos, no sé, cada 24 minutos hay una extorsión. Yo creo que es muchísimo más, porque muchos no se atreven a decirlo, porque están en el sector informal. Yo sé que esto es un tema estructural, no es un tema solo de este gobierno, pero algo se debió hacer. Pero lo que sí, la falla es clamorosa, es en la impunidad. Y la impunidad no solo es del gobierno, Nicolás, es del Estado en su conjunto que está fallando clamorosamente. Todos creo que ya hemos dicho eso. Y para solucionar esto, para dar al menos visos de solución, tiene que haber un liderazgo político claro, y este liderazgo tiene que venir del Ejecutivo. No hay forma de solucionar este tema así, no hay forma, lo vemos de esa perspectiva en la Asociación de Exportadores, si es que no existe el liderazgo que aglutine a todos los otros poderes, legislativo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los policías, el INPE, todos los que tienen que ver con este tema, y en general la sociedad. Pero si no hay un liderazgo con una estrategia clara que diga, este es el camino, señores, y todos pongámonos a trabajar en ese sentido, definitivamente nada va a funcionar. Son temas aislados. Sabemos que el Ministerio del Interior se pelea con la Fiscalía. Entonces, ¿cómo vamos a querer acabar o al menos minimizar la delincuencia en el país? Si no sacamos a los delincuentes de esta ecuación perversa, si no sacamos a los delincuentes de la sociedad, van a seguir existiendo las extorsiones y los crímenes. O sea, es evidente, o sea, es una verdad de perogrullo. No sé en qué país vivimos que no nos damos cuenta de eso, Nicolás. Sí, además el problema es el clima que se ha creado de total confrontación. Nosotros hemos hecho un esfuerzo acá en Exitosa
Hemos convocado al presidente de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, a gente muy calificada en el tema de seguridad porque ha trabajado, por ejemplo, el plan Mariano Santos. Y el espíritu era, bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Por ejemplo, ¿por qué son liberados los delincuentes? Pues hay un factor que es claro, la corrupción. Hay malos elementos en la policía, en la fiscalía, en el Poder Judicial que tienen que ser barridos. Y en eso tiene que haber unanimidad. Pero en segundo lugar, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema decía, hay que hacer unidades de flagrancia. Lo dijo acá hace tiempo, unidades de flagrancia por todos lados para que capturas al delincuente e inmediatamente lo sentencias y no pierdes más tiempo. Pero eso necesita recursos y eso necesita una ley y eso necesita asignación presupuestal y eso necesita locales, equipamiento, etcétera. En segundo lugar, hablaban de los plazos. Los plazos no alcanzan, estamos agobiados, decía tanto el fiscal de la Nación como el presidente del Poder Judicial. Entonces hay que modificar la legislación con respecto a los plazos, que alguna gente puede decir es una violación a los derechos humanos ya de repente, pero en circunstancias excepcionales a veces esto tiene que ocurrir. Hay que ampliar los plazos de detención para poder terminar las investigaciones y no permitir que los delincuentes se libren porque no tienes por dónde agarrarlos. Es decir, se puede crear un espacio para discutir cómo hacemos para enfrentar de manera más eficiente, pero ¿cuál es el problema? El que ustedes señalan. Si no tienes liderazgo para ordenar esta... Así es. No es una discusión, son las tareas que cada uno tiene que asumir. O sea, no avanzamos, porque no avanzamos. Exitosa. Exactamente. Las discusiones pues se dan en todos los espacios políticos, sociales. Yo escucho todos los días opiniones de por aquí y por allá, pero lo que estamos conversando es el quid del asunto, es lo que se debe hacer. O sea, en una organización, ¿no? En una organización empresarial existen los altos mandos, existe la alta gerencia, existe un directorio. Ellos fijan las políticas, dicen, señores, queremos pues, que nuestro negocio vaya por este camino. Y estas acciones las haces tú y tú y tú, por sectores o por departamentos. Eso es lo que necesita el país. Ya, pero Julio, para eso necesitaríamos otra presidenta, ya, digamos, ya, si no puedes cambiar a la presidenta ahora por las circunstancias, por lo menos un presidente del Consejo de Ministros que tenga liderazgo y un gabinete de gente técnica, capaz, calificada, experimentada, ¿no? Con conocimiento y capacidad para enfrentar los retos de su sector. Y eso tampoco lo tenemos. Acá capacidades hay. Lo que falta es la persona que los llame y los aglutine y los convenza que esto es una misión para salvar al país, Nicolás. O sea, no hay forma de verlo de otra manera. Sí tenemos gente capacitada. Los propios gremios, Nicolás, nos hemos unido en el Comité contra la Delincuencia y por la Paz. Tú has hablado de las divisiones de flagrancia. Nosotros hemos propuesto eso y ha sido bien escuchado por el presidente del Poder Judicial. Ya se han abierto centros de flagrancia en varios sitios del país. Pero el tema es, eso no es suficiente. Si no hay una política articulada, vuelvo a repetir, con una persona esté liderando y que aglutine a los otros sectores, no camina. Exitosa. Esto no camina. O sea, nosotros no se puede cambiar la presidenta. Y no queremos cambiar la presidenta hasta el 2026. Eso es impensable. No se puede. No se debe. Si no, el país va a entrar en un caos mucho más crítico del que está. Entonces, necesitamos tratar de convencer de todas las formas al gobierno de que ese es el camino. Por eso el Comité contra la Delincuencia y por la Paz va a realizar primero una conferencia de prensa este 22 de octubre y una marcha el 24 de octubre. Y este Comité contra la Delincuencia por la Paz es algo que el país debe imitar, debe emular. ¿Por qué? Porque están las centrales sindicales, la CGTP y otras más, con los gremios más importantes del país. Acá no hay que tú eres empresario, no, claro, y tú eres trabajador. No, acá estamos poniendo por delante la vida de las personas. Y ese es un tema que el propio gobierno tiene que ver y darse cuenta de que esta unión de tanto los trabajadores con los empleadores reclamando por la solución de este problema tan álgido es el camino que debe seguir. Puntualmente, o sea, es inevitable esta pregunta en esta circunstancia, Julio. ¿Tú estás de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se hagan cargo
de la seguridad ciudadana y reemplacen a la policía en el orden que ha dicho ayer Gustavo Adriancén. Ya no va a estar a cargo o no estaría a cargo de la policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, sino a cargo de las Fuerzas Armadas con apoyo de la policía, que yo creo que ni él mismo entiende cómo sería la fórmula, ¿no? Pero ¿a ustedes les parece? Eso no va a funcionar. No, definitivamente eso no funcionaría para nosotros. La policía tiene que encargarse de poner el orden en el país. Es lo que manda la Constitución. Claro, la Constitución también te dice que las Fuerzas Armadas pueden entrar en momentos como este, pero la dirección, la parte de inteligencia, y ellos saben cómo manejar situaciones como estas. Entonces, no hay forma de que la Fuerza Armada tome el control total. Sí puede servir como un elemento disuasivo, pero bajo el mando de la policía. O sea, no podríamos entenderlo de otra forma. Ahora, han tratado de descalificar a la gente que sale a protestar. ¿De qué los van a acusar a ustedes, Julio, si salen a marchar el día 24? No. ¿Ah? No, es una marcha por la paz. O sea, yo sé que las protestas afectan a la economía, nos afecta muchísimo que haya paro de transportistas, que nuestros trabajadores no puedan llegar a los centros de labor, nos afecta muchísimo. Pero ¿qué le puedo reclamar a las personas, ¿no?, humildes, y también los empresarios que sufrimos esto? ¿Qué podemos reclamar si nos estamos jugando la vida, Nicolás? Julio, te agradezco mucho por habernos atendido. Ha sido muy gentil y muy claro, que es lo que más se necesita en este momento, ¿no? Hablar claro. Muy buenos días, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? 24 de octubre va a haber una marcha por la paz en contra de la delincuencia que va a reunir a empresarios con sindicalistas, con trabajadores, con representantes de diferentes sectores sociales, seguramente con transportistas.